Vamos a comenzar con la recolección de muestras sanguíneas. Y por lo tanto, recuerden que la sangre es uno de los indicios biológicos que más frecuente llegamos a encontrar dentro de las escenas criminales, sobre todo cuando está de por medio una persona. Es decir, en relación a delitos que atenten en contra de su salud, en contra de su libertad sexual, en contra de su vida, en contra de su libertad. Entonces, ahí normalmente vamos a estar encontrando esta serie de elementos biológicos y por lo tanto es necesario que nosotros conozcamos el procedimiento a seguir para la recolección de estos indicios. Así que arrancamos. Resulta que dentro del criminalista de campo normalmente lleva un maletín similar al que tenemos acá. Entonces, en ese maletín, pues normalmente es uno chiquito y es uno grandote, ¿no? El chiquito es con el que ingresa a la escena del crimen y debe de contener los elementos necesarios para procesar la escena. Y el grandote, pues digamos que es como su bodeguita, que lo deja a la periferia por si llega a ocupar algún otro elemento, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una escena del crimen, donde encontramos indicios biológicos, lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta van a ser el equipo de protección personal. Este equipo de protección personal yo le digo Teletubby, pero es un traje tipo Tyvek. Este traje tipo Tyvek normalmente te cubre todo el cuerpo, es de color blanco frecuentemente y normalmente ya trae unas calzas o unas botitas incluidas. En caso de que no tengan el de ese modelo, pues es necesario adquirir por separado lo que vendré siendo las botas. También es menester que se coloquen los guantes, cubrebocas y los gobles correspondientes. Y tener obviamente puesto el gorrito. Si no lo quieres tener puesto, pues puedes dejarlo abajo y agregar un gorrito quirúrgico, una cofia o algo similar para evitar que se te desprendan pelos y los andes dejando en la escena criminal, ¿vale? Ese equipo de protección personal nos sirve para evitar lo que se conoce como la contaminación cruzada, es decir, que yo deje mis elementos en la escena criminal, como en este caso, que se me caiga un pelo y se quede en la escena, y que también yo me lleve en mi ropa o en mi superficie corporal elementos propios de la escena. Ejemplo, que ya pisé, no sé, sangre, pero pues que esa sangre se quede impregnada simplemente en el traje Tyvek, que es desechable, y pues ya lo tiro y lo desecho, ¿no? Más no que se vaya conmigo en la suela de mi zapato y la ando trayendo de aquí para allá, y pues obviamente me la llevo del lugar de los hechos. Entonces, es por ello la importancia del equipo de protección personal. Al estar trabajando con indicios biológicos, normalmente o la recomendación es que los elementos con los cuales nosotros vamos a estar recolectando y embalando deben de ser de características estériles, ¿vale? Los hisopos, para los amigos les decimos algodoncillos o cotonetes, estos también deben de ser estériles. Hay algunos hisopos que son más pros. Viene aquí como un tubito de ensayo. Y en ese tubito de ensayo, aquí viene la tapa rosca. Y en esa tapa rosca viene ya incrustado o colocado un hisopo, ¿no? Completamente estéril. Es decir, tú lo destapas, lo sacas y recoges tu muestra y posteriormente la vuelves a colocar, le encierras y prácticamente lo embalas igualmente en un frasco estéril, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de material es un poquito más caro, pero si hay de esos, valdría la pena llevarlos, ¿no? Si no, pues, aunque sea un cotonete de los normales, sencillos, incluso que no esté estéril, pero que esté limpio, pues ya sería lo necesario para estar trabajando. También bolsas de plástico con cierre hermético, las tipo Ziploc, papel de aluminio, papel celofán. Normalmente todo lo que usamos en aluminio, o también hay otro material que es similar al aluminio, pero es como la parte interna de las bolsitas de sabritas y de ese tipo de frituras. No sé si han visto que es como plateadito. Entonces ese también lo llegamos a utilizar, sobre todo cuando queremos aislar señales. Por ejemplo, ahí guardamos equipos de teléfono y demás. Entonces, si yo encuentro un equipo de teléfono con sangre, pues seguramente pudiera ser un buen sitio para andarlo empaquetando, ¿vale? Las cintas adhesivas y transparentes,
para la recolección posiblemente de huellas dactilares que se hayan creado con manchas de sangre y otros elementos. Reglas, las reglillas, pues normalmente son como estas que están acá, así tipo escuadra, y hay unas que son así en horizontales, o incluso en los indicadores, hay unos que también vienen la métrica hacia lo vertical, es decir, para que también tengamos la medición hacia arriba, hacia lo largo y hacia lo ancho, ¿vale? Y las etiquetas, que es con lo que nosotros vamos a estar trabajando, normalmente ya vienen prediseñadas con los logotipos de cada institución. Ya viene aquí el logotipo, ya viene nombre, carpeta de investigación, fecha y demás datos, y simplemente los vas llenando. Si no, pues los debes de colocar en una etiqueta completamente blanca con los datos correspondientes. Y algo importante al ser indicios biológicos es la solución fisiológica. ¿Recuerdan ustedes cuál era el pH de la sangre que estábamos comentando en la sesión anterior? Porque me dijeron que no tenían dudas, que el profesor explicaba bien bonito. Si lo recuerdan, alguien lo anotó. Por ese silencio penumbral, pues creeré que no lo recuerdan o que posiblemente no tienen a la mano su apunte. Pero el pH de la sangre decíamos que era de 7.35. Qué feo 3 me quedó ese. A 7.45. ¿Vale? Entonces, estas soluciones fisiológicas tratan de igualar lo que es este pH, ¿vale? Para que cuando yo esté pasando esa sustancia que vendrá siendo la solución fisiológica, pues no se dañe tanto la sangre y pueda ser más fácil recolectarla. En dado caso de que no tenga solución fisiológica, puedo aplicar como una segunda recomendación agua inyectable. Y si tampoco hay agua inyectable, como tercera opción, agua destilada, ¿vale? Y si tampoco hay, pues ya con lo que encontremos, ¿no? Agua, no sé, purificada por lo menos, ¿no? Pero idealmente serían estos tres elementos los que se deberían de estar utilizando, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a mojar un poquito los hisopos y con esos hisopos vamos a remojar la sangre que se encuentre seca o en algunas ocasiones vamos a encontrar ya coagulitos un tanto igual secos, los podremos rehidratar. Entonces la finalidad es no destruir los globulitos rojos porque la solución fisiológica, además de que tiene el mismo pH, también tiene algo que se llama osmolaridad igual a la sangre. Y esa osmolaridad, imagínense que es como el balance entre los iones y el agua. Entonces, si es una solución muy salada, como las soluciones salinas o las soluciones hipertónicas y otras, pues lo que va a hacer con el globulito blanco es que lo va a secar, lo va a chupar la bruja prácticamente. Y si utilizo soluciones que al contrario son hipotónicas, es decir, que traen más agua que el resto de iones, lo que va a hacer con el globulito rojo es que lo va a esponjar, lo va a esponjar, lo va a engordar, incluso hasta reventar, ¿no? Entonces, por eso es que se sugiere este tipo de materiales, ¿vale? Así que ya platicamos estos elementos, pues toca conocer un poquito de cómo se trabaja dentro de las escenas criminales. Así que una preguntilla, ¿han llevado su materia de criminalística o algo relacionado con las escenas criminales? Sí, Perfecto. Entonces, ahí les habrán dicho que existe un lugar de los hechos y ese lugar de los hechos hay que procurarlo y preservarlo. ¿Eh? Entonces, traigan, evoquen esos conocimientos para que los estemos relacionando y recordando y si hay alguno nuevo, pues va a ser excelente. Resulta
que cuando ocurre un evento delictivo, lo primero que debe de activarse es algo que se conoce como la nota o la noticia criminal, ¿vale? Prácticamente es alguien que te avisa que ocurrió un evento delictivo, se activa el botón de pánico, los policías encuentran algo sospechoso, cualquier cuestión relacionada con el evento delictivo. Y se dice que es necesario confirmarla porque en ocasiones pueden ser bromas, en ocasiones lo que se encontró pues no eran restos humanos, sino que eran los restos del borreguito que utilizaban para la barbacoa, pero ahí dejaron los huesos, ¿no? O cualquier otra cuestión. Entonces es necesario que se confirme. Si se confirma, se dice que ahí inician las vías de investigación criminal, ¿vale? Entonces se confirma, digamos acá, sí, se confirma, inicia la vía de investigación criminal y se notifica al Ministerio Público del evento para que él asigne la carpeta de investigación correspondiente. Mientras eso sucede, resulta que el primer respondiente debe de proteger y preservar la escena, ¿vale? ¿Y cómo la protege y preserva? Principalmente coloca una cintilla de seguridad. Hay protocolos que te dicen deja 25, 50 metros a partir del epicentro de la escena criminal y a partir de ahí colocas esta cinta, ¿no? Imaginemos que aquí hay un cadáver y que la periferia que ya marcamos son los 25 metros que se sugieren, ¿vale? Entonces, este primer cuadrito va a ser nuestra escena crítica. También se recomienda que se marquen otros dos cuadrillos, ¿vale? Un segundo cinturón, normalmente dejando aproximadamente unos 5 metros, 2 metros, dependiendo de qué tan factible pueda ser la escena del epicentro, ¿vale? Y en este segundo cinturón, pues va a ir la maletita que decíamos del criminalista, la grandota, que es como su bodeguita. Vamos a encontrar también otros elementos que se puedan estar ocupando, como las luces para el perito en fotografía o algún otro dato de interés que pueda ser utilizado en ese momento en la investigación. Y después va un tercer cinturón. Ese tercer cinturón, pues normalmente es un poquito más alejado, podemos dejar de 5 a 10 metros, ¿verdad? O incluso más, ¿vale? Y lo que normalmente colocamos aquí, pues son vehículos oficiales, ¿vale? Aquí está, no sé, una patrullita, la ambulancia del CEMEFO, y aquí pues normalmente está el resto del personal, está, no sé, el comandante de la policía, están los otros peritos esperando su turno para poder entrar y demás, ¿no? Y algo importante es que también en la periferia de ese tercer cinturón, pues debe de estar personal de seguridad pública resguardando el ingreso, ¿no? Es decir, para evitar que los curiosos, los chismosos, el familiar que está desconsolado o alguien más quiera ingresar al sitio, ¿vale? Entonces limitan el acceso. Entonces prácticamente afuera de ese tercer cinturón pues están los otros, ¿vale? Los que no tengan nada que ver con la investigación. Los demás vehículos, lo que tú quieras, ¿vale? Eso es como que nuestro mundo perfecto, la parte utópica. Sin embargo, en ocasiones pues solo se marca uno o en ocasiones dos cinturones, ¿vale? ¿Y para qué se hace esto? Pues para evitar que se esté contaminando el material. Y al tratarse de indicios biológicos, lo que puede hacer el primer respondiente es llevar a cabo una tarea de priorización. Priorización, ¿vale? Es decir, que va a adelantar o le va a dar prioridad, como su nombre lo indica, a esos indicios, porque por sus naturalezas biológicas, porque en las condiciones de la escena, porque ya va a llover y se va, no sé, a perder un indicio, porque algo se estaba incendiando y lo iba a destruir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando encontramos esas circunstancias, se puede priorizar y recolectar por adelantado el indicio. Sin embargo, ya cuando llega el equipo de peritos, se debe de notificar lo que se hizo y demás. Además, lo ideal es que dentro de los cuerpos de seguridad pública también existen policías que les dicen que tienen capacidades o con capacidades de procesamiento. Idealmente ellos son los que deberían de llevar a cabo esa tarea de priorización y la protección de las escenas criminales. Sin embargo, no siempre están presentes o no todas las instituciones de seguridad pública las tienen y demás. Entonces,
Es por ello que se debe de capacitar todo el personal, ¿vale? Después de que se ocurre esto, el primer respondiente debe de también hacer una observación general para ver que no exista un riesgo, es decir, que no esté, no sé, un fuego activado, que no vengan más delincuentes con las troconas y hay los rifles de alto poder para continuar con sus eventos delictivos, no sé, que no haya una gran multitud de personas que están agresivas o lo que sea necesario, ¿no? Se observa para verificar que la escena sea segura, también para el personal que va a estar trabajando ahí. Y otro dato de interés es que debe de corroborar a la víctima. Es decir, si esa víctima está con vida, pues brindarle la atención necesaria, sacarla, llamar a paramédicos para que se la lleven. Si está alterada, pues idealmente debería también llegar a un perito en psicología para poderla controlar. Si no, pues también el policía hace esa labor de contención y demás, ¿no? Si está muerta, pues corroborar que los signos vitales así lo indiquen o que las características obviamente lo estén indicando por parte de los fenómenos cadavéricos o las lesiones particulares que se puedan tener. También identificar los testigos, ya que se generan en ese momento lo que son las entrevistas de oportunidad hacia los testigos y si hay víctimas con vida y en buenas condiciones, ¿verdad? No es que esté ahí toda desmayada, pues también se hacen sus entrevistas. E incluso se puede hacer la inspección externa a probables responsables del lugar. Es decir, yo ya le vi carita de sospechoso, ¿verdad? Entonces puedo generar una inspección externa para ver si dentro de sus pertenencias lleva algún instrumento relacionado con la comisión, la ejecución o el producto de la escena del delito y también se inspecciona, ¿vale? Después ya llega un tercer momento donde se lleva a cabo la entrega-recepción de esta escena. Entonces ya llega el criminalista, que digamos que es el que va a tener la batuta, lista. Llega policía de investigación, llega Ministerio Público y los demás, el resto del equipo multidisciplinario. Entonces, personal de primer respondiente, seguridad pública, le dice, ¿sabes qué? Hicimos esto, colocamos estos, no sé, estas cintas de seguridad y estamos obteniendo esa información y se entrega prácticamente la escena. Entonces, se debe de corroborar que exista un pasillo único de ingreso y de egreso a la escena criminal para que por ahí estemos entrando y por ahí también estemos saliendo y evitar andar por todos lados. Y de esa manera evitar también la contaminación del lugar. Después de eso es necesario que se determine qué características hay en el interior del sitio crítico para que el criminalista lleve los insumos correspondientes y ahora sí diga, hay muchos casquillos, pues voy a llevar, no sé, mis pincitas para recolectar casquillos, voy a llevar mis cajitas, mis bolsitas y demás, ¿no? Hay mucha sangre regada por todos lados, pues voy a llevar más hisopos, más frasquitos y demás. Entonces, él se organiza prácticamente, ¿vale? Y por eso se lleva a cabo una etapa de planeación, porque en ocasiones las escenas criminales son muy grandes, muy extensas o muy complejas, que no las puedes procesar en un ratito, que incluso es necesario echarse 2, 3, 4, una semana, 2 semanas, cuando son, por ejemplo, fosas clandestinas bastante grandes y demás. Entonces, es necesario organizarse. Después de eso, pues ya ingresa el criminalista al sitio crítico. Y lo primero que debe de hacer es utilizar una metodología de búsqueda. Entonces, la metodología de búsqueda, él va a decidir de acuerdo a su experiencia y las características del lugar cuál le va a convenir. Puede optar por una en espiral, una de cribas, una de barras, una de abanico, etcétera, la que él considere más adecuado y conforme va avanzando va a ir encontrando un indicio, 2 indicios, 3 indicios, etcétera. Y conforme los va encontrando, los debe de ir fijando, ¿vale? Y existen diferentes tipos de fijación. Hay fijación documental, prácticamente lo escriben. Hay una fijación fotográfica, le toma foto, fijación por video, toma un video. Hay fijación planimétrica, fijación de moldeado, fijación en 3D, fijación
por mapa de Kengers, etcétera, ¿no? Entonces existen diferentes. El chiste es preservar lo más real o lo más fidedigno los indicios antes de recolectarlo, durante la recolección y después de que los recolectaste, ¿vale? Después de que los recolectas, pues los debes de empaquetar en un lugar adecuado. Entonces, tanto la recolección como el empaquetamiento deben ser con los instrumentos o con los insumos adecuados a las necesidades del indicio. Si yo tengo, no sé, ropa mojada de sangre, pues no la voy a meter así de lleno en una bolsa de plástico, la voy a cerrar y me la voy a llevar, sino que primero lo ideal sería dejarla orear en la sombra. Después que termino de procesar toda la escena, me retiro y enfoco la prenda de sangre, ¿no? Si sí es extremadamente húmeda, pues la tendré que empaquetar con mayor cuidado, preferentemente en algunos cartuchillos que pudieran absorber la sangre, pero no bolsa, porque la bolsa se sude la prenda y se pierden propiedades, ¿no? En términos sencillos. Ya que se termina de recolectar, pues ahora sí va la parte del etiquetado, se ponen las etiquetas correspondientes y se suministra ese indicio dentro de la cadena de custodia y posteriormente se mandan a los laboratorios como tal. Después se hacen unas últimas fotografías de la escena, se reúnen los comandantes, los mandos y demás, y dicen, vamos a trabajar así, tenemos esta línea de investigación, nos hacen falta estos resultados, o vamos a ir, no sé, al hospital X porque ya se mandó a la víctima o porque ahí está el victimario lesionado, o lo que sea, para continuar con la recolección de datos. Y posteriormente se termina el procesamiento de la escena, ¿no? Bueno, esto pues de manera general para recordar un poquito de cómo se trabaja y pues por qué es importante el material de recolección. Después de este preámbulo, pues ya vámonos un poquito más tendidos, ¿no? Entonces el protocolo de embalaje va a ser en relación a las condiciones que tenga cada uno de esos indicios que se van a estar tomando en consideración. Principalmente al ser indicios biológicos, recuerden siempre o lo ideal es que sean elementos estériles o que se mantengan la mayor limpieza posible. En caso de que sea sangre líquida, la podemos obtener directamente con las pipetas, con los goteritos. Primero le sacamos el aire y luego por presión negativa absorbe por papel filtro. En ocasiones no tenemos papel filtro, pero si llevamos un Kleenex, una servilleta y luego se llegan a utilizar. No es lo ideal, ¿verdad? Pero a falta de, se pueden ocupar. Tubos de ensayos y demás. Coágulos nos podemos juntar directamente con una batelengua si es posible o también introducirlos en un tubito de ensayo, manchas de sangre seca. Recordar que hay que aplicar las soluciones lo más cercano a la realidad de la sangre para no perjudicarla y nos la llevamos, ¿no? Si es mancha sobre tela como la que tenemos en la imagen, lo ideal es recortar un pedacito de esta muestra y un pedacito de donde no hay sangre, más o menos que sean las mismas dimensiones y mandamos los dos elementos, ¿vale? Eso cuando no puedo mandar toda la prenda de vestir. Si puedo mandar toda la prenda de vestir, está excelente y ya en el laboratorio se encargan pues de hacer los recortes pertinentes, ¿no? Si hay sangre sobre la arena o sobre la tierra o sobre una superficie del plano de sustentación, pues sigue más o menos la misma lógica de la sangre en la ropa. Agarro sangre que esté en la tierra y agarro tierra que no tenga sangre, ¿no? Más o menos la misma cantidad. Igualmente la mando, obviamente, en dos recipientes diferentes para que se analicen, ¿vale? Si es mancha de sangre con pelos, no sé, que alguien le hayan arrancado un mechón de cabellos o que en algún golpe o que haya sangre salpicada y tenga algunos pelillos. Normalmente lo que se hace es recolectar todos esos pelos con pinzas y se guardan en plástico. Aquí pues nos van a interesar más, sobre todo los pelos, que el plástico, ya que suele haber más manchas de sangre dispersas que pelos, ¿no? La ropa ensangrentada, principalmente papel o cartón, en lo que se recomienda no plástico porque sudan y dejarla secar si es que está bastante mojada, ¿vale? Nada de andarla exprimiendo, de que primero, no sé, que se termine de exprimir bien. Si está muy mojada, pues utilizaríamos el cartón. Después, la metodología general de criminalística, ya la estábamos comentando, es
decir cómo vamos a estar nosotros trabajando, ¿no? Aseguramos la escena, que lo decíamos que era el primer respondiente, se hace el registro y la documentación también de las víctimas, testigos y demás, se identifica cómo es las características de mi escena criminal y procedo a recolectarlos, ¿vale? Entonces esto ya lo comentamos. Y aquí algo interesante es que vamos a encontrar dos tipos de hematologías aplicables, una que se conoce como hematología identificadora y otra que es hematología reconstructiva. Entonces, la identificadora principalmente es que con las manchas de sangre se procesan en el laboratorio y me arrojan, no sé, un perfil genético, un grupo sanguíneo, lo que quieras, y eso me puede dar la identidad de un probable sujeto, ¿no? Y, mientras tanto, la reconstructiva es que, yo veo aquí sangre salpicada, yo veo aquí un lago hemático, entonces yo puedo decir, es que aquí está este cadáver, primero le dispararon, aquí en la región frontal, salió el proyectil por la región occipital, generó las proyecciones en la pared que está al sur y al momento de que cae la persona se genera este laguito hemático, ¿no? Entonces, también con esa información yo puedo generar la reconstrucción de los indicios. Entonces, existen algo llamado los principios de criminalística y el primer principio es el de uso, ¿vale? Que para cometer un evento delictivo es necesario emplear algo. ¿Qué se puede utilizar? Una pistola, un coche, un celular, tus puños, lo que quieras, ¿no? Algo se va a utilizar para cometer un evento delictivo. Después, el siguiente principio es el de producción, es decir, que lo que se usó ocasiona un efecto. Es decir, si yo ya solté un puñetazo a alguien que produce, pues una lesión, una equimosis, un hematoma, una escoriación, lo que sea, ¿no? Si yo estoy utilizando un celular para extorsionar, pues ¿qué produce? Pues una llamada, un registro telefónico, etcétera, ¿vale? Si yo estoy utilizando un vehículo y de repente choco, pues obviamente se producen los distintos daños materiales, ¿vale? Después del de producción, viene el de intercambio. Es decir, cuando entran en contacto los distintos indicios, la víctima, el victimario y la escena criminal, se van a estar compartiendo elementos. Es decir, al momento de que tú me sueltas una cachetada, seguramente te llevas un poquito de mi baba embarrada, o te llevas unos pelos míos, o incluso me terminas arañando con con el filo de tus uñas, y te llevas parte de mis células de mi piel en tus uñas, ¿no? Entonces se genera ese intercambio, así con los distintos elementos que están interactuando en la escena. Y el cuarto elemento va a ser el de correspondencia. Prácticamente es estar haciendo comparaciones, cruces y demás, y ver si efectivamente esos tres hacen sentido, ¿no? Si yo vi que un coche blanco tenía restos de pintura roja y el auto con el cual chocó supuestamente es negro, pues como que ahí no hace sentido, ¿verdad? Pues de dónde vino esa pintura roja, tendremos que investigarlo, ¿no? Pero si sí, efectivamente es negro, pues posiblemente sí corresponde, ¿verdad? Si quiero ser más quisquilloso, más exhaustivo, puedo mandar un examen químico de pinturas para que se confirme al 100%, ¿verdad? Y demás. Entonces, principalmente acá es hacer cruces, matches, etcétera. Y con estos se genera el quinto principio, que es el principio de reconstrucción. Es decir, si yo estudio toda la escena, todas las víctimas, todos los indicios, apegándome a este paso a pasito, puedo yo generar la reconstrucción, es decir o tener una hipótesis de cómo sucedió el evento. Si a esto le sumamos que tenemos tecnología, ¿verdad? Y algún sujeto estaba ahí parado grabando lo que ocurría en su teléfono inteligente, pues lo podemos obtener y nos facilita la reconstrucción. Si tenemos cámaras de video que presenciaron el evento delictivo, ¿verdad? Pues entonces también eso me facilita la reconstrucción. Pero que tenga acceso a ese tipo de ventajas no significa que baje, baje la ofensiva en relación a ponerle
energía o entusiasmo al resolver esos principios. Después ya surgen otros principios que no son tan, bueno, siento yo que no son tan importantes para la investigación, porque es uno que se conoce de certeza, probabilidad, rareza, individualidad, etcétera, que ya no tienen un impacto tan relevante, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, todo bien, gracias. Perfecto. Desde el punto de vista morfológico, la sangre puede tener diferentes formas, ¿no? ¿De qué va a depender la forma que va a agarrar la sangre? Pues primero la superficie donde está cayendo, ¿no? También la velocidad con la cual salió, también del lugar o el sitio de donde pueda provenir, si es una arteria o es una vena. También qué tan grande puede ser la lesión que se generó. También si la persona generó una serie de movimientos, etcétera, pues obviamente me va a cambiar la morfología. Para esto, lo que yo les recomiendo a ustedes es que hagan una especie de experimento, ¿verdad? O si se animan un poquito más a hacer la actividad de punto extra que está ya colocada ahí en nuestra pizarra, y pues pueden colocar, no sé, se mojan sus manos con agüita de Jamaica o simplemente agua o con pintura, sangre artificial, etcétera. Y pueden, no sé, dejar caer gotitas. Imaginemos que esta es su mano, no sé, dibujar manos, ustedes disculparán. Esa es su mano, ya se la mojaron y empieza a escurrir la gotita, ¿vale? Y va a dejar aquí un circulito, ¿no? Y cada vez van aumentando y aumentando más la distancia, por ejemplo, del suelo y de su mano, ¿no? Y pueden ver cómo esa gotita, conforme se aumenta la distancia, va a ir cambiando. Mientras más distancia sea, más aserrada o más estrellada se va a realizar. Mientras más pegadito sea, pues más un circulito perfecto va a estarse ocasionando, ¿no? Entonces pueden jugar con esa variable. Otra es que su mano la desplace, ¿vale? Por ejemplo, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, adelante a atrás, ¿no? Entonces van a ver que cae la gotita y se generan escurrimientos o proyecciones, ¿vale? Entonces de esa manera también ustedes pueden ver la dirección que toma o cómo se forma. Además, cuando se genera ese fenómeno, ya no es completamente circulito, sino como que se agarra una especie de lagrimita, más o menos algo así, y sus proyecciones correspondientes, ¿no? Y si a eso le agregamos movimiento, izquierda, derecha, atrás, adelante, más aparte de una altura, pues también se van a formar dispersiones, ¿no? Pero si a eso le aumentamos una velocidad más fuerte, no sé, como si quisieras soltar una cachetada con tu mano mojada y vemos la pared, pues vamos a ver una dispersión que posteriormente por gravedad se va a empezar a escurrir. Entonces, yo lo que les recomiendo es que en casita pueden hacer esa serie de prácticas para que tengan un poquito más de conocimiento de cómo se van formando estas ilustraciones, ¿no? Para decir, ah, bueno, es que esta manchita se hizo muy cerquita, ¿verdad? Por eso se ve muy redondita. Esta manchita ya tenía un poquito más de altura, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la, también hay que considerar que las manchas de sangre líquidas van a ser porque o son frescas o porque se generó una gran cantidad de pérdida de sangre, ¿vale? Por eso es que todavía las encontramos así. Y cuando se forman charcos es porque normalmente los encontramos en superficies horizontales. Si se forman gotas o salpicaduras, pues probablemente la cantidad de sangre que se perdió no fue tanta, ¿no? Sangre seca, pues fue poca sangre la que se perdió o ya lleva mucho tiempo en haberse perdido esa sangre y como tal, ¿no? Mientras más seca sea esa sangre, mientras más vieja, pues más oscura va a ser y aparte se va a empezar a agrietar, ¿vale? También tenemos manchas de proyección que ya las comentábamos, que las podemos estar esparciendo, o si a una persona le disparan aquí a la cabeza, entra por aquí la bala y sale por acá, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a ver yo? Algo así, manchas
hacia estas direcciones, ¿no? Aquí hay sangre, aquí hay sangre, aquí hay sangre, aquí hay sangre. Y si yo, bueno, aquí en México lo hacemos con algunos hilitos, o en ocasiones con imaginación, trazamos líneas imaginarias siguiendo esa confluencia, pues podemos obtener el punto de inicio de esa proyección de sangre, ¿no? Si tenemos más recursos, pues se pueden utilizar distintos láseres que pues, nos arrojan una información un poquito más precisa. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Encontramos un lago hemático, debemos valorar la posibilidad de que la persona haya sufrido un choque hipovolémico hemorrágico, tomando en consideración la cantidad perdida de sangre para su complexión, edad y sexo. Por ejemplo, decimos que es un choque hipovolémico grado 3, más del 30% de volumen sanguíneo. Entonces, seguramente, si yo encuentro aquí a la persona, superficie horizontal, la tirada porque la cuchillaron, porque se ve la imagen, ¿verdad? Entonces, yo debo de encontrar aproximadamente 1,5 litros de sangre, ¿no? Ojito de buen cubero y decir, ¿sabes qué? Hay al menos 1,5 litros de sangre ahí escurrida. Entonces, por eso decimos un choque hipovolémico grado 3, el cual puede aumentar al momento de que se haga la necropsia, porque posiblemente en el interior de las cavidades también se encuentra sangre dispersa ahí, ¿no? Por dar un ejemplo. Vamos a encontrar otros tipos de manchas que se pueden formar por contacto o apoyo, es decir, yo me lastimé, alguien me cortó o lo que sea y me estoy haciendo presión y con mi mano me recargo en la pared o, no sé, sufrí un accidente, llevo, no sé, me voy arrastrando, ¿verdad? Y voy dejando huellas con sangre, entonces esas pudieran ser por contacto. También tenemos de escurrimiento, que era cuando se proyecta la sangre principalmente hacia las paredes y por acción de la gravedad empieza a deslizarse, escurrirse. Entonces necesitamos aquí pues paredes o rampas, ¿vale? Para que tengan una inclinación como tal. Las manchas de proyección ya las comentamos y las manchas lavadas, que donde principalmente en el sitio se trata de hacer una limpieza y pues aparentemente ya no hay nada, sin embargo se utilizan productos químicos y se revela su presencia, ¿vale? Y desde el punto de vista identificador, pues nos va a ayudar principalmente para generar los perfiles genéticos, esas manchas de sangre, ¿vale? Para esto, nosotros debemos de seguir una serie de pautas o técnicas. Tenemos una técnica de orientación, confirmación y obviamente de certezas, ¿no? Por lo tanto, yo primero tengo que saber si lo que con lo que me estoy enfrentando es sangre, si es sangre es de humano y si es de humano, pues alguna característica particular. Por lo tanto, eso lo comentamos aquí en el bloque número 3, que es identificación del tejido sanguíneo. ¿Vale? Pero hasta aquí, ¿alguna duda, una pregunta? Adelante, Marín. Yo le iba a preguntar, ¿la sangre de un animal y de un humano es la misma? No, no es la misma. Las proteínas y lo que quisiéramos ver así son distintas. Ok, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, las técnicas de orientación. Aquí, como su nombre lo indica, te orientan que puede ser sangre, ¿vale? Entonces, ¿por qué decimos que son de orientación? Porque hay otros elementos que también pueden reaccionar. Por ejemplo, otros indicios biológicos, llamémosle saliva, llamémosle semen, llamémosle, no sé, un vómito, etcétera, pueden también reaccionar a estas condiciones. En las técnicas de orientación, la que más se utiliza es la prueba del luminol, donde principalmente trata de limpiar la escena criminal, o ya casi no hay vestigios, o ya pasó mucho tiempo, que la sangre, pues ya, lo que aparentemente era sangre, ya nada más parece ahí una mancha oxidada. Podemos aplicar el luminol y con la luz negra se va a ver algo similar a lo que tenemos aquí en esta imagen, ¿vale? Es decir,
los sitios donde probablemente haya sangre o los sitios donde haya algunos elementos biológicos se van a resaltar de una manera más brillante, luminosa, por eso se llama luminol, y se pueden orientar, ¿no? Entonces ya vas directamente ahí y puedes tomar una muestra dirigida, ¿vale? Tenemos otra comúnmente también desarrollada, que es la de peróxido de hidrógeno. ¿Ustedes alguna vez han usado el peróxido de hidrógeno? Creo que no. No, Bueno, tal vez con su otro nombre lo conocen mejor, agua oxigenada. sí, Sí, Bueno, ¿se han puesto agua oxigenada o le han puesto a alguien agua oxigenada en una herida, en una cortadita? sí, ¿Y qué pasa? sí. Empieza a ser como espuma. Ok. Empieza a ser como espuma, burbujea. Entonces esa es una reacción que comúnmente lo hace con unas llamémosle enzimas que se llaman peroxidasas, las cuales frecuentemente están en la sangre, pero también se encuentran en otras células que no necesariamente están en la sangre, ¿vale? Entonces, si yo veo que le coloco intencionadamente un poquito de agua oxigenada, algo que yo creo que puede hacer sangre y veo que burbujea, pues me orienta, ¿verdad? Que posiblemente, sí, tal vez, a lo mejor, eso puede ser sangre, ¿vale? Y una que es un poquito más rara es la de la ortotolidina, que casi no se desarrolla aquí, ¿vale? Sí la llegan a hacer en los laboratorios, pero así como que directamente en la escena criminal, no, ¿vale? Y principalmente esa ortotolidina lo que hace es como que un pequeño cambio de coloración a tonos un tanto rosados y demás. Tenemos otra cosa que se llama Blue Star. Y el Blue Star, imagínate que es el luminol de marca, ¿no? No es tu luminol pirata que te conseguís ahí, sino que es el de marca. Es un poquito más potente, más fuerte, de mejor calidad y por lo tanto te hace unos brillos, si así lo quisiéramos ver, mucho más intensos y perdura esa reacción química durante más tiempo, ¿no? La única diferencia, la verdad, pues es que normalmente usamos luminol porque es más barato. Ahora tenemos otras técnicas que van a ser de confirmación. Las anteriores te orientaban, ¿no? Estas te dicen, ¿sabes qué? Eso sí, palomita, eso sí es sangre. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas técnicas? Principalmente las de benzidina, las de fonoftaleína y las de espectroscopía de absorción. Entonces, principalmente aquí yo quiero saber si eso que estoy recolectando, pues si es sangre, me va a decir si es sangre, pero aquí la diferencia o la limitante es que todavía no sé si es sangre humana o si es sangre de algún animalito, no sé dibujar animalitos, no sé dibujar un caballito, ¿no? O si es de algún animalito, ¿vale? Entonces esas van a ser las limitantes. Igualmente estas se hacen en los laboratorios y adelante Miriam. Una pregunta, maestro. ¿El luminol también lo utilizan como para detectar cuando es semen Sí, en también. alguna situación? Sí, por eso es que es Ok, orientador, gracias. porque reacciona pues a los fluidos biológicos. Por eso decimos, puede ser que sea semen, puede ser que sea sangre, puede ser que sea una orina, etcétera, ¿no? Entonces, nada más nos orienta que sí es un indicio biológico y es necesario posteriormente confirmarlo y después tener la certeza de qué se trata. Gracias. De nada. Entonces, con las de confirmación me dicen, sí, ¿sabes qué? Eso sí es sangre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya lo puse en el microscopio y posiblemente ya vi eritrocitos, porque posiblemente lo metía en una máquina de espectrometría y ya me detectó glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos, porque ya hice las pruebas anteriores mencionadas y ya me cambió la manchita de azul o verde y demás, ¿no? Porque está haciendo reacción con la hemoglobina y la hemoglobina únicamente la encuentro en la sangre, ¿no?
Pero posteriormente necesitamos las pruebas o técnicas de certeza. La inmediatamente que se va a realizar es analizar la hemoglobina que se tiene, ¿vale? Y ustedes recuerdan que en la sesión anterior mencionamos que existe una hemoglobina en un adulto, ¿vale? Las hemoglobinas pues, normalmente están hechas por 4 cadenitas. En el caso de las personas adultas, son 2 cadenitas alfa y 2 cadenitas beta, ¿vale? Entonces, si se identifica eso, pues decimos, ¿sabes qué? Esto sí es sangre humana. Si se identifican otras cadenitas porque tiene otro tipo de proteínas, pues posiblemente sea de algún otro animalito, ¿vale? Ya si quiero ser más intenso, ¿verdad? De una vez le pido el perfil genético y si veo que tiene sus 46 cromosomas, pues entonces eso me orienta a que también es de humano, ¿no? Hay animales que no tienen 46 cromosomas, tienen más, algunos más, otros menos, etc. ¿Vale? Entonces, primero es saber si es humana o es animal. Si yo ya sé que es humana, que es la prueba de especie, pues puedo proceder con los otros elementos, como la del grupo sanguíneo. ¿Vale? La del grupo sanguíneo se realiza una prueba de serología, donde yo debo de determinar el grupo sanguíneo, que el más común es el ABO, y para eso adelantamos un poquito, creo que tenía unas fotos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente yo tomo mis muestras y las vierto en unos cristalitos, en unos portaobjetos, así como estos, ¿vale? Entonces pongo una muestra, vamos a cambiar el colorcito, entonces lo voy a hacer aquí de esquema y del lado derecho está la imagen, ¿no? Acá tengo mi portaobjetos y pongo la primera manchita de sangre. Otra manchita de sangre. Otra manchita de sangre. Y con esas yo pudiera estar trabajando, ¿vale? Entonces vamos a tener algo que se conocen como las sustancias o los reactivos, ¿vale? Los vamos a tener el anti-A, el anti-B y el anti-D que vendría siendo para el RH, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ponen esas 3 manchitas de sangre y nos quedan, imagínense, como esta, ¿no? Entonces, de ese frasquito químico tomamos una pequeña gotita y la vertimos en la manchita de sangre, ¿no? La ponemos acá, del B la ponemos acá y del RH o el anti-D la ponemos acá. Y después las mezclamos con un pequeño palillito estéril. Las mezclamos, las mezclamos, las mezclamos, ¿vale? Si yo observo que no pasa nada, que se quedan así enteritas, completitas, ¿vale? Que no les pasa nada, es que no hubo una reacción. Entonces la reacción fue negativa, ¿vale? Si aquí en el B también es negativa la reacción, pues es negativa. Y si es negativa a A y es negativa a B, pues entonces es un grupo sanguíneo O, ¿vale? Pero si al momento de que yo lo aplico se aglutina, ¿y qué me refiero con aglutinar? Que se ve una imagen más o menos así como esta, que se fragmenta, se separa, ¿vale? Entonces, en vez de que sea una reacción positiva, negativa, es una reacción positiva. Si es positiva al A, pero es negativa al B, pues entonces, obviamente, va a ser una reacción, o ese grupo sanguíneo de esa persona va a ser un grupo A. Si al contrario, ¿verdad? El A no aglutina, pero el B sí empieza a aglutinarse y es positivo, entonces tengo un grupo positivo en B. Pero si reaglutina tanto en A y aglutina tanto en B, pues es un grupo sanguíneo AB, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos ahorramos un poquito más de material, porque si quieres gastar un poquito más de insumos, pues hay una reacción en específica, que es la reacción anti-AB, y hay una reacción específica, que no tiene nada, ¿verdad? Pero es la anti-O, ¿vale?
que prácticamente no te va a hacer nada, es como un control, ¿vale? Y algo similar va a aparecer en el RH. Entonces, en el RH, si no aglutina, va a ser un RH negativo. Pero si se empieza a fragmentar, a separar, a aglutinar, pues va a ser un RH positivo, ¿no? Y esa es la manera más fácil, más convencional que se tiene para determinar el grupo sanguíneo, ¿vale? Por medio de esas pruebas. Entonces, a partir de ahí yo puedo decir qué tipo de sangre tienen las personas. Y resulta que esas reacciones se hacen porque se forman un antígeno y un anticuerpo, ¿vale? Imagínate que, para no confundirnos, es un candadito y hay una llave en específico, ¿vale? Parece más un serrucho, pero es una llave, ¿no? Bueno, entonces, si el serruchito, digo, si la llave entra en el candadito, pues es positivo, ¿vale? Es decir, que sí se une el antígeno con ese anticuerpo y si hay una reacción. Si no se une es negativo y pues no hubo reacción, ¿vale? Y a partir de ahí generamos 8 grupos sanguíneos. Por esas combinaciones, más aparte, subdivididos si pueden ser un RH positivo y un RH negativo, ¿no? Entonces, eso nos da cierta idea en relación a la investigación. Aquí tenemos un ejemplo. Imagina un caso forense donde se descubre una mancha de sangre en una escena del crimen y los investigadores recopilan información y realizan pruebas de grupos sanguíneos y se identifica el sistema, bueno, antígeno ABO y el factor RH. Descubren que la sangre pertenece a un grupo sanguíneo A positivo. Mientras se investigan, hay 2 posibles sospechosos y uno tiene el tipo de sangre A positivo y otro tiene el tipo de sangre O positivo. Entonces, es más probable a partir de ahí que el sospechoso que coincide el grupo de sangre, pues sea el implicado con el evento delictivo, ¿vale? ¿Por qué ponemos esto? Porque antes no existía la genética o antes la genética tardaba bastante tiempo para sacar un perfil genético, entonces pues trabajábamos con lo que teníamos y así era como se delimitaban las investigaciones, ¿vale? Y en algunos casos todavía se llega a realizar, ¿vale? Entonces, más rápido esta. Si dependiendo del tipo de consistencia de la sangre, pues también vamos a saber el grupo sanguíneo. Si es líquida, pues lo hacemos así como está aquí en la imagen, así como lo explicamos, y no hay mayor complicación. Si está seca, la rehidratamos y posteriormente hacemos todo esto. Y si es un coágulo, pues igualmente podremos rehidratarla, nada más que es un poquito más tardada la rehidratación y posteriormente se hace la reacción. Si no es suficiente la rehidratación, se pueden utilizar pequeñas cantidades de anticoagulantes, por ejemplo, una heparina de bajo peso molecular, y eso nos ayuda un poquito, ¿no? Si no, pues la mandamos completamente al laboratorio y hay que se encargue el laboratorio para poderlo solucionar. Después, para saber de dónde viene la sangre, de qué región anatómica, nosotros tenemos que evaluar que existen grandes vasos, medianos vasos y vasos pequeños, que ya los comentábamos en la sesión anterior. Existen arterias, arteriolas y capilares arteriales. Existen venas, vénulas y capilares venosos, ¿vale? Entonces, contamos con algo llamado grandes vasos. Y los grandes vasos, pues, van a ser estos troncos que van a estar iniciando o que van a estar cerca del corazón, ¿no? Son las principales ramificaciones. Y si yo corto ahí, pues normalmente la persona se puede desangrar. En la sesión anterior mencionábamos algo que se conocía como gasto cardíaco. Y ese gasto cardíaco decíamos que es prácticamente cuánta sangre pasa en el corazón en un minuto. Y aproximadamente llegan a pasar 5 litros de sangre en un minuto. Entonces, si yo corto también la arteria aorta, que es la más grandota, pues igualmente en un minuto se puede vaciar esa persona, ¿no? Obviamente cortándola completamente, si no más es una rajadita, una cortadita y por acá se empieza a fugar, pues posiblemente en vez de un minuto nos aguante 5 minutos, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces,
Si es una gran cantidad de sangre perdida, pues lo más probable es que haya sido un vaso de gran calibre el que se haya lastimado. Si es poco la cantidad de sangre que se está perdiendo, pues es menor la cantidad de sangre. Ejemplo, por ejemplo, las personas que luego se quieren suicidar se andan cortando en esta parte de la muñeca, en la parte anterior de la muñequita. Se hacen un corte, otro corte, pero aquí pasan pues vasitos sanguíneos muy pequeños, ¿no? Vénulas, ¿vale? De hecho, las arterias pasan aquí a los lados. Entonces, corta las venitas y, ay, me quiero matar, ¿no? Si en verdad conociera su anatomía y se quisiera matar con ganas, un poquito más en la cara del tercio medio del antebrazo y más profundo, hay una conexión entre los dos huesos, entre el radio y el cúbito, y hay algo que se conoce como tejido interóseo, y ese tejido interóseo en medio va una red de arterias y venas que son de mediano calibre. Entonces, si ahí sí se entierra cuchito y le tracciona con ganas, ahí sí se va a desangrar mucho más rápido, ¿no? Entonces, por eso es que hay que identificar también dónde están las lesiones. Porque si yo veo una lesión en una región anatómica distal, y puedo decir, ¿sabes qué? Es que no hace sentido que por eso se haya muerto por la pérdida de sangre. O no me hace sentido que si haya perdido 2 litros de sangre por esa lesión, ¿no? Pudiéramos estar investigando otros elementos. Tal vez tenía alguna enfermedad en la sangre, tal vez recibía medicinas para que no se coagulara su sangre y por eso se produjo una mayor cantidad de pérdida, etcétera. También lo que va a ser las arterias, recuerden ustedes que tienen pulso. Entonces, al tener pulso, la sangre va a estar siendo salpicada, proyectada, eyectada, como le quieran decir, y la sangre de las venas no tiene ese pulso, por lo tanto, se dice que es en escurrimiento o en cascada o en desliz, como le quieran decir, ¿vale? Y si es alguna arteria, ¿vale? Que constituye, digamos, el sistema, bueno, la circulación sistémica más bien, pues normalmente la sangre va a ser más rojo escarlata. Y si es una sangre venosa, pues va a ser una sangre más oscura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros pudiéramos definir también de dónde puede tratarse la sangre. ¿Vale? Aquí tenemos 2 muestras de sangre. ¿Cuál creen ustedes que sea la de arteria y cuál creen que sea la de vena? Adelante, Mari. La de vena es la que se ve un poquito más negra y la de arteria es la otra. Efectivamente. Entonces, la de la derecha es de vena, ¿vale? Y la de la izquierda es de arteria. Entonces, en ocasiones también por la coloración pudiéramos guiarnos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí nosotros podemos determinar de dónde se originó la sangre. Otro elemento es la edad que se puede tener en la mancha. Realmente eso casi no se realiza, pero la manera más fácil es conocer la coloración que tiene esa mancha, ¿no? Más rojita, más nueva es, más café, negra, más viejita es, ¿vale? Y eso porque la hemoglobina se va descomponiendo. Entonces, esa hemoglobina se descompone y hace que cambie de color. Se puede meter a una espectrometría así de colores para que nos arroje distintas coloraciones y con eso también sacar un rango aproximado de días que se pudiera tener, ¿vale? Además, mientras más viejita se va haciendo esa manchita de sangre, como que más seca y corrugada se va haciendo, ¿no? Es como un bebé nace y está todo listo, suavecito, ¿no? Y comparamos a un viejito, pues ya está todo seco, arrugadito, ¿no? Pues algo similar así en la sangre. Más tiempo, más arrugadito, más seco, ¿no? Y aquí lo tenemos a manera de línea de tiempo. Más nuevo, más rojo, incluso menos corrugado, más viejo, más oscuro, más arrugadito, más deshilachado.
Entonces, esos también son otros elementos que nosotros podríamos tener en relación. Y si esto lo podemos relacionar con cuánto tiempo tiene de muerta una persona, cuánto tiempo tiene de que se hizo esa lesión, cuánto tiempo tiene que se presentó, no sé, un evento, pues también nos orienta en el aproximado de días, meses y demás que pueda tener el fragmento de sangre hallado. Asimismo, en la equimosis, pues también es sangre coleccionada debajo de los tejidos y por lo tanto si alguna de ustedes se ha llegado a golpear o ha golpeado a alguien, pues seguramente le ha dejado un moradito, ¿no? Y ese moradito de manera inicial es una zona rojita que te duele, que está caliente. Después se empieza a ver un tanto más hinchada y se va generando una morfología un tanto morada, ¿no? Así, moradito. Después ese color moradito cambia de color y se empieza a ver como verdecito, como amarillo, y ya después empieza a desaparecer, ¿no? Entonces ese cambio de coloración igualmente es por la hemoglobina. Entonces la hemoglobina que estaba en los globulitos rojos al sufrir el impacto, se destruye el globulito rojo, la hemoglobina queda dispersa y empieza a tener un fenómeno de descomposición. Entonces ese fenómeno de descomposición es lo que genera los cambios de coloración acá. Y también existen como ciertas tablas de referencia determinando el color que tenga, pues cuánto tiempo tiene de que se generó estas lesiones, ¿no? Como dato interesante, pues duran menos de 15 días aproximadamente, incluso hasta 3 semanas como tal, ¿vale? Entonces así los podemos también orientar cuánto tiempo tiene esa lesión. Y finalmente la genética. Entonces con la genética lo que nosotros hacemos es estudiar el ADN. Y el ADN, ustedes han visto en los dibujitos y así, parecen unas encrucijadas, algo así, ¿vale? Y en esas como escaleritas vienen aquí como que los peldaños, ¿vale? Y es la forma de doble hélice que tiene el ADN, ¿vale? Y en ese ADN estas escaleritas están constituidas por algo que se conoce como bases nitrogenadas. Entonces esas bases nitrogenadas se van emparentando una con una y siempre de la misma manera, ¿vale? ¿Recuerdan cómo se llaman esas bases nitrogenadas? ¿O nunca les llamó la atención? Yo no recuerdo. No recuerdan, bueno, no se preocupen, realmente no es de relevancia, pero una de ellas es guanina, otra es citosina, uracilo, tiamina y así, ¿no? Pero bueno, entonces esas se van uniendo de manera única. Y dependiendo cómo se estén uniendo, me va a generar algo que se llama como el código genético. Entonces voy a tener letritas, ¿vale? Y así se van a estar repitiendo hasta lo que dure la lectura del ADN, ¿no? Muchas letras, ¿vale? Y estas letritas resulta que se leen de 3 en 3, ¿vale? Se agarran 3, y así sucesivamente. Y hay una, digamos, como clave o contraseña, si lo quisiéramos ver, que cuando yo encuentro una trípode específica, puedo decir, ¿sabes qué? Aquí inicia, y cuando encuentro otra específica, digo, ¿sabes qué? Aquí finaliza, ¿vale? Y en ese inicio y fin, lo que está en medio, pues se empieza a mezclar, y genera muchas combinaciones, ¿no? Entonces, teniendo esa parte muy básica, pues entonces ya pudiéramos entender lo que sigue. Resulta que en todas esas combinaciones van a haber áreas que nunca van a cambiar de posición. Y esas áreas que nunca cambian de posición se conocen como microsatélites y minisatélites. Son áreas en el ADN que siempre se repiten, y son secuencias, pues, ahora sí que muy cortitas, que siempre van a estar permanentes.
Entonces, esos mini y microsatélites del ADN son los que nosotros estudiamos para poder saber el perfil genético de un individuo. En el mejor de los casos nos los muestran así como se ve en esta imagen, ¿vale? Y en el peor de los casos te dicen, ¿sabes qué? Perito, ahí te va tu cromosoma 1 y ahí te va la secuencia como tal, ¿no? Ahí te empiezan a poner tu secuencia. Y ahí te la arrojan, ¿no? Así hasta lo que dure, ¿no? Luego te dicen, ¿sabes qué? Ahí te va tu cromosoma 2, y ahí te va otra vez tu secuencia, tu cromosoma 3, y ahí te va tu secuencia, ¿no? Y es cuando las muestran así es mucho más complicado porque tienes que ir letra por letra y ahí comparándole. Pero afortunadamente casi ya no se utiliza ese tipo de estudios, sino que se nos los muestran así, una gráfica con barras. Entonces, esa gráfica con barras, nosotros vamos a ver barras horizontales. Esas barras horizontales yo tengo que contarlas, ¿vale? Es decir, sabes que hay una barrita, dos barritas, tres barritas, cuatro barritas, cinco barritas, seis barritas, ¿no? Entonces van a estar a una determinada altura, también van a tener un grosor determinado y una intensidad determinada. Entonces son los tres elementos que debo de considerar: la altura, el grosor y la intensidad. Entonces, cuando yo ya los tengo, los voy a contrastar o los voy a comparar, pues con la que tengo, con otra muestra, ¿no? Imaginemos que esta secuencia o este perfil que me están compartiendo es del indicio 1, ¿no? Y me lo están comparando con el indicio 2. Imaginemos que están igual estos indicios o estos elementos. Obviamente no están tan igualitos y este es el indicio 2, ¿no? Imaginemos que esta prueba de genética es semen hallado en el interior de la víctima, ¿no? El indicio 1. Y este indicio 2 es, imaginemos, sangre que se encontró en las uñas de la víctima, ¿no? O de células que se encontró en las uñas de la víctima. Uñas víctima. Entonces puedo decir que, bueno, la víctima se intentó defenderse de ese agresor, lo arañó, le cacheteó, lo que tú gustes, y por eso es que llegó este indicio ahí. Entonces se compara de manera horizontal, decimos, contamos, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 barritas, contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 barritas. Luego las evaluamos en grosor y intensidad, que estén a la misma altura, el mismo grosor, y que sean el mismo número y que coincidan al 100%. Si eso ocurre, entonces va a ser palomita, es decir, tenemos un resultado de inclusión y si coincide con ese perfil contrastado. Por una que no coincida, por ejemplo, que esta barrita verde que está acá fuera todavía más gruesa, por dar un ejemplo, simplemente porque fue más gruesa y ya no coincide ahí, pues ya no es la persona, ya no es pues sí, la persona a la cual estoy contrastando o identificando, ¿vale? Es así como se trabaja. Entonces a ti nada más te lo muestran como barritas y nada más lo comparas. Si es por la otra de los cromosomas y las letritas, pues es necesario comparar todas estas letritas con las otras que te están dando. Y pues no es que sea difícil, pero es más tedioso, ¿vale? Entonces acá tenemos otra prueba, que es prueba de paternidad. Entonces, cuando hay pruebas de paternidad, resulta que los hijos, ¿vale? Papá se enamora, ¿verdad? De mamá y tienen un bebé. Ahí está acostadito porque todavía no camina, ¿vale? Entonces, cuando papá va a proporcionar un espermatozoide y mamá va a proporcionar un óvulo. El espermatozoide va a tener el 50% del contenido genético y el óvulo va a tener el otro 50% del contenido genético para que cuando se genere la fecundación y se empiecen a dividir,
pues nos van a dar el 100% del bebé. ¿Vale? Entonces, sigue la misma lógica aquí. Resulta que el bebé va a ser la sumatoria de papá y mamá. Entonces, tratemos de buscar al bebé de la pareja B. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Aquí dice masculino, femenino. Entonces, contamos aquí 1 barrita, 2 barritas, 3 barritas, 4 barritas, 5 barritas, 6 barritas. Entonces, el papá tiene 6 barritas. Luego mamá, 1 barrita, 2 barritas, 3 barritas, 4 barritas, 5 barritas, 6 barritas. 6, ¿vale? Entonces, el bebé debe tener 3 barritas de papá más 3 barritas de mamá para que eso me dé el 100%, porque recuerden es 50 y 50, ¿vale? Entonces, también debo de ver que el bebé tenga 6 barritas. En este caso, todos los bebés tienen 6 barritas, ¿vale? El siguiente elemento es comparar la intensidad, la altura y el grosor de esas barritas. Entonces, aquí viene la de papá, 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 no coincide con ninguna, ¿vale? Aquí viene otra de papá, 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 coincide con esa, una coincidencia. Luego viene otra de papá, 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 coincide con esta. Luego esta de papá, 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 coincide con esta. Luego acá otra de papá, papá, coincide con esta está más abajo. Luego otra de papá, 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 tal vez coincide con esa, ¿vale? Ahora vamos con mamá, ¿vale? Entonces mamá está aquí, a ver cuál coincide, coincide esta y creo que esta. Luego bajamos con la que sigue, ta, 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 coincide con esta, con ninguna otra. Luego esta, ta, 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 coincide con esta, con ninguna otra. Después esta coincide con esta, con ninguna otra. Esta coincide con esta y con esta, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el bebé 1 es el hijo de la pareja B, que tiene 1, 2 y 3, que corresponden al 50% del material genético de la mamá, y tiene también 1, 2 y 3, que corresponden al 50% del contenido genético del papá, ¿vale? Si coincidían nada más con la mamá, pero ninguno con el papá, pues entonces ese no es el papá, ¿verdad? Y si coincidían con el papá, pero no con la mamá, pues esa no es la mamá, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces también de esa manera se puede estar aplicando ese tipo de eventos, ¿no? En casos de desaparecidos, en casos de muertes, que en las personas, no sé, quede reconocible y sea necesario identificarlo por medio de sus hijos o de sus padres, pues se utiliza este tipo de técnica, ¿vale? Este ejemplo aquí, pues es similar al que estábamos comentando, ver cuál coincide al 100% para vincular.